Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Pues una semana más. Encantado de estar aquí. Bueno, en este caso no en presencia física, pero casi, porque al final la imagen, sabes que vale más que 1000 palabras. Y nos estamos viendo con nuestro look. No es una presencia física, pero también es una presencia espiritual, que hablando de quién vamos a hablar, ¿no? René Adolf Schwaller de Lubitz, es obligatorio, ¿no? Hablar de todo aquello más espiritual, lo más intangible, ¿no? Del mundo antiguo y en concreto del antiguo Egipto. Efectivamente, y este hombre sabía mucho de eso, ¿no? De hecho, se le considera un alquimista, también fue filósofo, metafísico, prácticamente tocó todas las ramas, ¿no? Químico, porque también procedía, ¿no? de un padre que se dedicó a esta disciplina científica. Evidentemente fue egiptólogo, místico, teósofo, ocultista, pintor, tarotista, en fin, yo creo que lo fue un poco de todo. Es verdad que la mayoría de la gente le asocia más al mundo de la egiptología, luego comentaremos algo, pero prácticamente tocó todas las tendencias esotéricas, todas las sociedades secretas, creó revistas, creó grupos también bastante implicados en ese conocimiento más sublime, más oculto, y creó un tarot, que también es muy importante resaltarlo. Así que, bueno, a pesar de que ya en su momento Javier Sierra y tú hicisteis un cronovisor sobre este personaje, tiene muchísimos más flecos, muchísimas más aristas que yo creo que podemos ir destapando y desgranando en el cronovisor. Desde luego, él nació, ¿no? en 1887, era francés y falleció en 1961. Además, le tocó vivir una época en donde la ciencia y el mundo del esoterismo, el mundo del simbolismo, la magia, estaban muy unidas, ¿no? Con esas sociedades secretas. Y es curioso, ¿no? Porque él escribió muchos trabajos de índole científica, también de índole académica, otros de índole más esotérica, y ambos son mencionados también por otros egiptólogos contemporáneos, incluso en la actualidad. Su trabajo sobre el templo de Karnak o del templo de Luxor son mencionados en la actualidad en publicaciones académicas, ¿no? Que es lo que sorprende y llama la atención. Hombre, llama la atención porque es verdad que fue un revolucionario, fue bastante heterodoxo en sus planteamientos y sobre todo cuando se mete de hoz y de coz en el mundo egipcio, él y su mujer, Isa, y sobre todo porque empiezan a dar una interpretación pues totalmente diferente a la que había en aquel momento, ¿no? De hecho, tú además eres un gran experto en Schwaller de Lubitz. De hecho, se le considera un poco como un egiptólogo simbólico, pero también heterodoxo. Es una egiptología alternativa y por entonces, pues evidentemente le dieron palos hasta en el carnet de identidad. Pero es cierto que luego muchas de esas hipótesis pues han sido acogidas, ¿no? Pues otros investigadores también de lo heterodoxo, mucho más actuales, como puede ser Graham Hancock, como puede ser Robert Bauval, como puede ser John Anthony West. En fin, todos ellos un poco empezaron a darse cuenta que a lo mejor aquellas cosas que decía Schwaller de Lubitz a principios del siglo XX no eran tonterías, sino que tenían un fundamento, pero sobre todo eso, un fundamento místico, un fundamento esotérico, donde los templos egipcios no se veían como meras obras arquitectónicas, no solo como meros templos de los dioses, sino que tenían también un significado oculto, eran templos vivos, eran templos que de alguna forma definían también la anatomía humana, eran lugares donde según en qué receptáculo tú entraras, pues te estaba transmitiendo un tipo de información que a veces también estaba relacionada con los órganos. En fin, yo recomiendo un libro, que además tú fuiste el prologuista, un libro que es para mí el libro fundamental, ¿no? De Schwaller de Lubitz, que es El templo en el hombre, publicado en Edad y donde tú haces una buena introducción, ¿no? Sobre este personaje y sobre la obra. Y bueno, solo hay que leer un poco el significado de la bóveda craneal, uno de los títulos, ¿no? Uno de los capítulos que tiene ese libro, donde ya él considera, si tú ves el cráneo desde una posición superior, él lo asocia a un escarabeo, a un escarabajo, en fin, uno de los amuletos más prototípicos de la cultura egipcia, o cuando habla de las reflexiones sobre una filosofía de las medidas, pues en fin, los ojos se te quedan chiribitas y te crea un esguince mental. Eso ya creo que nos da una idea un poco de la filosofía de este gran personaje alsaciano que se llama Schwaller de Lubitz. Bueno, recomendamos no solamente ese libro de Duff, acaba de salir hace muy poquito tiempo, hace apenas un par de meses, publicado por la editorial Atalanta, El milagro egipcio, una de las mejores obras que hay de Schwaller de Lubitz en castellano, con una serie de introducción, de notas, de estudios sobre un gran personaje que siempre ha estado, ¿no? En ese mundo esotérico, pero como decías ahora, ¿no? Quizás el mayor logro que él tuvo
tuvo fue darse cuenta de que los templos, no solamente los egipcios, sino las catedrales, cualquier lugar sagrado, no es una mera cápsula física desde el punto de vista descriptivo, que tiene un arco de medio punto, que tiene un dintel, que tiene un tal, no, va mucho más allá, son elementos vivos, ¿no?, que trascienden más allá de los deseos de esos arquitectos o de esos magos que los construyeron hace miles de años, y es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Todo eso lo vamos a encontrar en este libro publicado por Atalanta, El milagro egipcio, de Swaler de Lubitsch. Jesús Callejo, tenemos aquí el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha a la que nos haces viajar en esta semana? La fecha es el 1 de julio de 1926. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Muy bien, Jesús. Nunca había visto a Swaler de Lubitsch en persona, ¿eh? Sí que lo había visto con Javier en el otro cronovisor caminando por el templo de Luxor, pero era un poco más mayor. Aquí lo vemos un poco más joven, y está dibujando, ¿no? Que era otra de sus grandes pasiones también. Exactamente, y además está dibujando, sí, de hecho él fue discípulo de Matisse, ni más ni menos, o sea que era un buen dibujante, en fin, como le pasa a todos los egiptólogos. Y él en este caso, también siempre relacionado con su pasión por Egipto, fíjate que estamos hablando de 1926, todavía le falta un poco, unos cuantos años, para que se meta de lleno en toda esa simbología egipcia, en ese paseo que hace por Luxor, en esa revelación que él tiene, en esa epifanía, donde empieza a descifrar los jeroglíficos de una manera totalmente diferente. Pero la pasión y la obsesión por Egipto ya la mantiene ahora. Fíjate que ahora estamos en Saint-Maurice, en Suiza. Es un destino vacacional de lujo dentro del cantón de Grisones, y ahí él ha creado pues vamos a llamarlo así, una especie de sociedad cultural. Él la llama la Estación Científica de Sujalia, inspirada sobre todo en el Goetheanum, el fundador de la antroposofía. O sea, también era muy seguidor de Rudolf Steiner, y fue teósofo, pero también fue antropósofo. En fin, ya se metió prácticamente en todos los tinglados de la época. Y evidentemente Egipto pues interesaba muchísimo, como te puedes imaginar. Y no se le ocurre otra idea que crear un tarot. Y este es el momento en el que estamos. Estamos en su despacho, en este año, ya digo, donde 2 años antes había fundado esta estación científica de Sujalia, destinada precisamente a preparar medicamentos siguiendo procedimientos alquímicos, o sea que la alquimia seguía siendo también otra de sus grandes pasiones. ¿Y qué es lo que intenta hacer? Pues bueno, un tarot, como bien sabes, el tarot se divide en arcanos mayores, arcanos menores. Él está dibujando, no él, sino más bien su hija, Lucie Lamy, que la hija tiene todavía unas dotes pictóricas muchísimo mayores que el padre. Bueno, es la hijastra realmente, porque es la hija de Isa, de Marta, como también se llamaba la mujer. Y entonces lo que empieza es, y estamos viendo los diseños, todavía no se ha publicado como tal, de hecho hay una edición muy limitada que se hizo en su momento del tarot egipcio de Swaler de Lubitsch. Luego ha sido también inspiración para otros tarots posteriores, porque evidentemente se basa en los dioses, se basa en la simbología egipcia. Pero no solo crea los 22 arcanos mayores, sino que este tarot, este diseño que estamos contemplando, está compuesto por 25 cartas, en blanco y negro, ojo, porque hay una edición ahora del tarot egipcio de Swaler de Lubitsch que verdad es que está en color, pero este primer diseño es en blanco y negro, y lo que está expresando son los senderos del conocimiento, y está expresando esa sabiduría revelada por el espíritu de Aor, porque no lo olvidemos, Aor, A-O-R, era también el nombre simbólico, el seudónimo que utilizó Swaler de Lubitsch para muchas de estos escritos, o bien de estas comunicaciones espirituales que él decía tener. Claro, en este tarot es mucho más que un tarot, no solo es un juego, no solo es un divertimento, es el tarot de la vida. Es un poco el juego donde es como un liber mutus, a través de una serie de gráficos, de imágenes, te está transmitiendo un conocimiento superior. Claro, para eso hay que conocerlo. Él dice que el juego es de origen egipcio. Tampoco es original, sabes que ya en 1781 Ur de Gebelén ya ofrecía una argumentación a favor de que el origen del tarot estaba en Egipto, y encima estaba en un libro, vamos a llamarle maldito, prohibido, que es el libro de Thoth, un libro que nadie ha encontrado, ¿sabes? Pero bueno, él piensa que esas imágenes procederían de ahí. Lo que hace Swaler de Lubitsch es retomar esa tradición de Ur de Gebelén, por supuesto ya con
con sus elementos propios y crea este tarot. Muy interesante, ya digo, porque son 25 arcanos, o sea, aparte de los 22, el loco le tiene numerado como el número 0, pero también incluye la balanza, incluye el amor, incluye el combate, incluye la ciencia, sin un número determinado. Es decir, también tiene su importancia, porque junto con el tarot, él escribe también una especie de monografía para decir cómo se juega, el símbolo que tiene cada uno de estas cartas y el significado, desde su punto de vista, que accedes a un conocimiento superior. Fíjate, según te estaba escuchando, estaba anotando aquí una reflexión, ¿no? El esoterismo vinculado al antiguo Egipto, en esa primera mitad del siglo XX, es mucho más sofisticado, más fino, más filosófico de ese esoterismo de ahora, en donde mezcla todo, ¿no? Te mezcla un alienígena con la Atlántida, con cosas muy burdas, ¿no? Falsas ingenierías, todo muy... Sin embargo, estos autores tenían un pensamiento profundo, ¿no? Y no proponían, ¿no?, nada realmente alocado, ¿no?, sino que una interpretación de lo que ellos estaban viendo con los pies sobre el suelo, ¿no?, con los pies de plomo sobre el suelo, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no?, por desgracia, ese mundo del esoterismo desde lo que se decía a finales del 19 y comienzos del 20 a lo que es ahora, ¿eh? Sí, pero por una razón básica, porque Swaller de Lubich, igual que, en fin, todo el círculo hermético con el que se rodeó, luego comentaremos si quieres las vinculaciones con Fulcanelli y quién era Fulcanelli, claro, toda esa gente que estaba interesada en estos conocimientos era gente realmente estudiosa, era gente que había entrado de forma muy, muy profesional en el mundo heterodoxo, vamos a llamarle, en el otro tipo de ciencias. O sea, ahora mismo ya sabes que cualquiera con un taller, con un curso, con un libro, ya se considera que es un experto en ciencias ocultas o lo que sea. Y además conocían el mundo académico, porque Swaller de Lubich, claro, conocía perfectamente todo lo que se había publicado desde un punto de vista más heterodoxo, más ortodoxo, mejor dicho, del templo de Luxor o de Karnak. Lo conocía todo, era un egiptólogo brillante, pero además tenía esa vertiente, ¿no? No como ahora, que la gente habla sin ver las fuentes, sin saber jeroglíficos, sin tener absolutamente idea de nada, ¿no? No, por eso te digo que en esa época, que ya venía un poco desde el siglo XIX, ¿no?, sobre todo con la creación de la teosofía en 1875, luego cuando se crea la antroposofía de Rudolf Steiner, que te acabo de comentar, los Rosacruces, por supuesto, estaban ya funcionando de una forma muy intensa, igual que pasa con los masones. Bueno, pues este tipo de personajes, y Swaller de Lubich, yo creo que reúne muy bien esa capacidad mental y espiritual para asumir todo este tipo de informaciones y luego transmitirlas a través de varios libros, porque hemos hablado de 2 libros, pero tiene muchos más, pero casi siempre haciendo hincapié en el hermetismo, en la alquimia y también en ese simbolismo, que para él era fundamental. El simbolismo es una especie como de idioma universal que, si lo conoces y conoces un poco sus pequeñas claves, es cuando te vas adentrando poco a poco en ese conocimiento que los antiguos pues nos estaban transmitiendo. Pero igual que pasa con la alquimia, en la alquimia está todo lleno de símbolos y de elementos un poco dispares que, si no conoces muy bien el significado, te desvías, ¿no? Te desvías por caminos pues muchas veces peligrosos, ¿no? Los famosos senderos de la mano izquierda o senderos de la mano derecha. Bueno, en el caso de Swaller de Lubich tenía una base muy potente para decir lo que decía con fundamento, y luego el tiempo le ha dado la razón. Podríamos considerar como el padre de la egiptología simbólica, y sus ideas, sus teorías, sus escritos han sido la base de muchos libros especulativos publicados sobre el país de los faraones en estos últimos años, casi en este último siglo. Ese personaje se llama René Swaller de Lubich. Acaba de llegar a Egipto, lo ha hecho con un visado especial que le ha concedido el rey Farouk. Ha llegado en un yate, en el yate Aesios II, que ha dejado atracado en el puerto de Alejandría, y lo curioso es que en los meses anteriores no te vas a imaginar dónde estuvo. Estuvo en Mallorca, en la isla de Mallorca, siguiéndole los pasos a uno de los grandes místicos mallorquines, que es Raimundo Lulio. Sus libros también llenos de gráficas matemáticas extrañas, de cálculos imposibles casi de descifrar en nuestros días, influirán enormemente en la mente de Swaller de Lubich, y todo eso es lo que está en su cabeza en este paseo al que le estamos acompañando. Lo curioso es que en sus diarios, en los meses venideros, escribirá que en este paseo de marzo de 1937 él tuvo una epifanía.
en el templo de Luxor. De repente se dio cuenta, observando estos relieves donde se ve a los faraones con sus faldellines vistos de perfil, se dio cuenta de que los antiguos egipcios estaban pintando o esculpiendo en esas figuras el triángulo de Pitágoras, pero claro, siglos antes de que naciera Pitágoras. Y en esa epifanía él comprende que hay una matemática sagrada muy avanzada, muy anterior a la griega, que condicionó la edificación de todos los templos del Nilo. Él fue muy amigo de Baril, que era uno de los egiptólogos del Instituto Oriental francés en Egipto, y es verdad que en las publicaciones de la época, en las publicaciones científicas, se le menciona porque él, digamos que da una visión mística, religiosa, se supone que muy pegada a la mentalidad de los antiguos egipcios y ayudaba a comprender para qué servían la funcionalidad de los templos. Su gran aportación surgió precisamente en aquel paseo de 1937 por el templo de Luxor, porque él se dio cuenta de que debíamos entender al templo como un ente vivo. No solamente como un edificio, como un contenedor arquitectónico de piedra. Dio incluso un paso más, asegurando que cada una de las partes del templo de Luxor en realidad se correspondían con partes del cuerpo humano, y que el Sancta Sanctorum en particular estaba dividido de tal manera que recordaba las divisiones del cerebro humano. Encontró paralelismos incluso con las cuerdas vocales, con los pulmones, con las costillas que él asociaba con las columnatas del templo, y finalmente lo puso por escrito en esa obra que es magnífica, es enorme, de cientos de páginas, con ilustraciones, como tú muy bien decías, en las que explicaba que el templo de Luxor era en realidad el templo del hombre, el templo que reconstruía a escala el cuerpo humano perfecto, quizá el cuerpo de Osiris. Escuchábamos un fragmento de esa intervención de nuestro amigo Javier Sierra hablando de Schwaller de Lubitsch en ese cronovisor, ¿no?, de hace unos años aquí en Ser Historia. Jesús Callejo, antes lo comentábamos, ¿no?, quizás la obra cumbre de Schwaller de Lubitsch, la más conocida, también porque es la más fácil de traducir o de publicar, porque es un libro pequeñito, ¿no?, es un libro delgadito, no como los 2 volúmenes de Karnak, ¿no?, que valen un potosí, pero esa obra del templo de Luxor fue también lo que cambió un poco, ¿no?, la forma de entender la arqueología, más allá de lo que decía antes, ¿no?, más allá de esa mera descripción física de lo que se tenía delante, ¿no? Si son esas columnas, ¿por qué tienen esa forma? ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Todo ello podría, según Schwaller de Lubitsch, no esconder, ¿no?, pero aportar una interpretación diferente, que era él lo que buscaba, ¿no? Totalmente. Fíjate que ya el propio título, el templo en el hombre, ya nos está diciendo bastante. No dice el templo del hombre, no dice el templo y el hombre, dice el templo en el hombre. Él considera que el templo, tú bien lo acabas de apuntar, no solo se refiere a los templos egipcios, sino más bien a los templos religiosos. Puede ser una pagoda, puede ser una sinagoga, puede ser una catedral. El templo es un poco la casa de Dios, y esa es una tradición universal, ¿no? El templo como tal es la casa de Dios. La gente que entra en el templo lo que intenta es alimentarse un poco de esa energía divina que emana del templo, esas energías que pueden ser tanto telúricas, cósmicas, lumínicas, la propia energía del ser humano, los rituales que se hacen dentro del templo, etcétera, ¿no? Hay todo un simbolismo alrededor de ello. Entonces, evidentemente, él, después de 15 años de investigación, o sea, no es un libro que él publique tal cual, es un libro que se publica en 1949, pero después de 15 años de investigación, él llega a esa conclusión de que hay una arquitectura sagrada, que no hay nada casual, que la orientación que tienen estos templos, aparte, ¿no?, de que esté orientado a la estrella Sirio, en fin, aparte que tenga una especie de anatomía muy similar a un ser humano, a un esqueleto, en fin, y donde hace, ya digo, esas digresiones sobre la bóveda craneal. Aparte de todo esto, él considera eso, que son entes vivos. Entonces, claro, esa perspectiva de entender que el templo es algo más que piedras, que madera,
que es algo más que una mera construcción arquitectónica, que es la casa de Dios, donde tú te transmutas a nivel energético, ¿no? Donde también no solo te transmutas, sino que te transmite un mensaje poderoso que tienes que conocer las claves, evidentemente. Eso es lo que decía Soler de Luby, tienes que conocer ese simbolismo. Fíjate que del tarot, cuando hablaba del tarot, que no deja de ser también 25 cartas simbólicas, él decía que el tarot es una síntesis de teosofía y de astrología. Su fundamento es la sabiduría divina. Él siempre hablaba de esto, de la sabiduría divina, la sabiduría que te transmiten los dioses. Él era, en fin, era una persona creyente, pero no al estilo tradicional como lo podemos entender. Él sabía que había una especie de orden superior, una especie de espíritu superior, pero sí que lo involucraba directamente con ese poder creador que tienen los dioses, y la manifestación material de ese poder creador son los templos que hacen los sumos sacerdotes, los templos que hacen los fieles. Bueno, pues eso, entendido así, está claro que para él los templos eran lugares de iniciaciones místicas. Está claro, pero es que también pasa en una catedral, también pasa en una sinagoga, también pasa en una mezquita. Es decir, cuando tú entras con la disposición adecuada, cuando tú te estás alimentando de las energías que emanan de ese lugar, de esa casa de Dios, tú también te estás alimentando, estás transmitiendo, estás transmutando, llámalo hermético, llámalo espiritual, llámalo místico, da igual. Eso Soler de Luby lo conocía y lo deja bien reflejado en sus obras. Ojo, obras que desde mi punto de vista son a veces bastante obtusas, pero ahí queda el pozo. Desde luego, y además quizás todo ese elemento hermético que él veía en los templos lo llevó, como decías antes, a su propia vida diaria, ¿no? Esa pertenencia a sociedades secretas, donde había un conocimiento cerrado que no se compartía con gente que estaba fuera de ellas, ¿no? Es algo muy característico, ¿no? También de esa Europa de la primera mitad del siglo XX, en la que Soler de Luby pues fue un protagonista más, quizás uno de los más importantes. Uno de los más importantes, pero también de los más desconocidos, porque realmente si tú haces una especie de encuesta, pues mucha gente a Soler de Luby no le conoce casi nadie, salvo, en fin, los locos como nosotros, que nos encanta pues rascar un poco lo que hay más abajo de la historia, que es la intrahistoria, ¿no? Y que precisamente son los que al final crean este tipo de fundamentos de los que se nutren luego muchísimos autores, como algunos que te he citado. Fíjate que era un alsaciano esquivo, aislado, en fin, que al final fue bastante incomprendido. Sabes que también se le acusó de antisemita, también decía que sí, coqueteaba con el nazismo, en fin, son cosas que no están demostradas, pero era una forma también de desprestigiarle, porque en el fondo lo que buscaba era un despertar espiritual, un despertar moral en Europa. Ten en cuenta que él vive perfectamente todo lo que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Él se da cuenta del desastre moral, espiritual, aparte de material, aparte de vidas humanas, que significan este tipo de guerras, ese retroceso evolutivo que supone para el ser humano. Y él lo que intenta hacer cuando funda, por ejemplo, una especie de grupo que son los vigilantes, es transformar un poco esa mentalidad humana en algo positivo. Él crea antes una revista que se llama La Teosofía, luego crea estos vigilantes, luego esa revista que era el Teósofo lo convierte en El Emancipado, una nueva revista, pero precisamente para eso es cuando empieza a firmar con Aor, con ese seudónimo, porque él se considera ya que este tipo de manifestaciones o de, vamos a llamarle, de mensajes, están un poco inspirados por una especie de alter ego, una especie de daimón, ¿no? con el que se encuentra como muy familiarizado. Es Aor, tiene toda esa forma también mística y muy interesante. Aor es una palabra hebrea que en principio significa luz de la mente más alta, o sea que ya te da idea de que él lo que quería era o transmitir un tipo de ideas para que la gente, la sociedad despertara, que no se sumiera en el caos, en la muerte, en el odio, en las confrontaciones. Bueno, no lo consigue, también crea el Centro Apostólico, donde el lema era jerarquía, fraternidad y libertad, el Centro Apostólico, que también dura lo que dura. Pero bueno, siempre también muy implicado en el mundo literario, ¿eh? Siempre estamos hablando también de la alquimia, del esoterismo, de Egipto, pero también el mundo literario. De hecho, entre las iniciativas de este centro apostólico era salvar y recuperar la casa de Balzac en Auteuil, que estaba ya prácticamente pues en ruinas. Bueno, pues quería recuperar un poco la casa del gran Honorato de Balzac. Y para mí muy importante también es la actividad que hace en Suiza. Esto que hemos comentado del tarot, no solo hizo el tarot durante este tiempo, sino que cuando crea la estación científica Subjalia, quiere hacer muchas cosas. Por una parte, y te cuento, para que veas, un estudio de la mecánica, es decir, construyen y patentan nuevos tipos de motores, de hélices, un bote insumergible, o sea que el tío era un inventor también, intentaba mejorar las condiciones humanas, ¿no?
también para la investigación científica, por supuesto, la química, él era un experto en química, la física espectroscópica, la astronomía, pero también estudia la homeopatía. De hecho, allí trabaja uno de los mejores homeópatas de la época, que era el doctor Nebel. Bueno, pues lo que hacen es preparar medicamentos siguiendo procedimientos alquímicos y también tienen un observatorio astronómico. Es decir, que hay un conjunto entre las ciencias y las humanidades, ¿sabes? Entre la ciencia y la religión. Y eso era muy importante. Es verdad que duró lo que duró y al final se tuvo que largar a Egipto, que es donde estuvo muchísimo más tiempo, pero toda esta actividad previa a Egipto, que prácticamente no se destaca, para mí es fundamental porque ahí es donde él obtiene las bases para que luego se le abra esa mente y interprete, tanto él como Isa, como su mujer y también como sus hijastros, también interpreten los jeroglíficos de una forma totalmente diferente y posiblemente más acorde a la realidad, porque él decía, por ejemplo, que tanto las pirámides como la esfinge de Gizeh eran más antiguas de lo que se decía, y mira tú por dónde distintas cronologías actuales pues le van dando la razón. O sea, que esas intuiciones, esa especie de rasgar el velo espaciotemporal para saber lo que podía ocurrir, un poco, ya sabes, lo que también le pasó a otra mujer de la que hemos hablado en un cronovisor, ¿no? Que cuando estuvo en Dendera, ¿te acuerdas que también tuvo una revelación que se consideraba que era la reencarnación de una sacerdotisa de la época de Seti I? Entonces, todo ese tipo de... Om Seti. Om Seti, evidentemente. Navidos. Sí, Dorothy Ide. Y Navidos, perdona, no eran Dendera. Entonces, claro, fíjate que se juntan una serie de personajes donde les interesaba muchísimo la historia, por supuesto la egiptología, pero siempre con ese matiz esotérico, con ese matiz que posiblemente ya venían con conocimientos aprendidos de vidas pasadas. Desde hace miles de años, las pirámides y la esfinge de Gizeh se alzan como guardianas de antiguos secretos. Albergan un mensaje que la humanidad ha olvidado hace mucho tiempo. Desvelar ese mensaje se ha convertido durante muchos años en la obsesión del ingeniero Robert Bauval, autor de numerosos éxitos internacionales. En este documental, Bauval nos desvela algunos de los fascinantes secretos que se esconden tras el mito de Osiris, su esposa Isis y su hijo Horus, mostrándonos sus asombrosas conexiones astronómicas. El culto egipcio de los antiguos misterios iniciáticos se inspiraba precisamente en este mito. Era una búsqueda de la gnosis, la sabiduría del corazón que nos lleva a descubrir la divinidad dentro de cada uno y brinda a los seres humanos la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Cuando la cristiandad acabó con los últimos sacerdotes egipcios, su sabiduría secreta ya había impregnado profunda y secretamente los misterios cristianos y se perpetuó a través de corrientes heréticas como los cátaros, los templarios, la filosofía hermética del Renacimiento, los rosacruces y la masonería, llegando hasta nuestros días. Descubriremos así que los modernos arquitectos herméticos han diseñado ciudades como París y Washington conforme a alineaciones estelares y han plasmado en ellas símbolos relacionados con el mito de Osiris. En compañía de prestigiosos investigadores internacionales emprenderemos un recorrido fascinante a través del espacio y del tiempo. Un viaje que nos conducirá hasta la extraña ceremonia del fin del milenio que tuvo lugar precisamente en la meseta de Gizeh. Pero sobre todo, ese viaje nos invita a descubrir la promesa de trascendencia que se esconde en nuestro interior. Escuchábamos a otro buen amigo de Jesús y mío, Enrique de Vicente, en la presentación de un documental de la revista de la que fue director durante muchísimos años, Año Cero, un documental titulado Los secretos de Osiris, hablando de esa magia, ¿no?, y de ese misterio que hay alrededor del antiguo Egipto. Jesús Callejo, crononauta,
quizás se ha dado con razón, ¿no? Mucho, se ha respaldado, mejor dicho, con razón, gran parte de ese misterio que alrededor de la figura de Schwaller de Lubitsch y de su interpretación del Antiguo Egipto, también por los amigos y los conocidos, ¿no? Con los que se dice que trabajó, como Fulcanelli, ¿no? Es uno de los grandes maestros de El misterio de las catedrales, nunca mejor dicho, ¿no? Por el título de este libro que él sacó, y que nos acerca un poco a esa interpretación, ¿no? de antiguos monumentos. Fulcanelli también es otro de esos grandes personajes de la historia del siglo XX. Hombre, tan gran personaje. De hecho, hay una hipótesis de Jacques Bergier que yo empecé a conocer a Schwaller de Lubitsch gracias a Jacques Bergier y Bruce Powell con El retorno de los brujos. Estamos hablando de una obra de 1960. Aquí tardó en publicarse, se publicaron en los años 70. Pero la hipótesis de Bergier, que dice que llegó a conocer en persona a Fulcanelli, dice que era Schwaller de Lubitsch. Sabes que alrededor de Fulcanelli siempre se ha hablado quién podría ser, si realmente era como una especie de franquicia donde había distintos alquimistas que firmaban con ese nombre, o era alguien en concreto, ¿no? Bueno, pues Bergier, podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Sobre quién era Fulcanelli, pero Bergier estaba convencido de que posiblemente el que más conocimientos tenía, el que podía hacer una obra como El misterio de las catedrales o Las moradas filosofales, el que podría hacer esa obra era Schwaller de Lubitsch. Ahí ha quedado, ¿no? En fin, podría ser él, no podría ser él, ya digo que podíamos entrar en muchísimas disquisiciones, pero lo que me quedo con ello, bueno, fíjate qué cantidad de cosas que tiene Schwaller de Lubitsch, pero lo que me interesa un poco también destacar, en fin, antes de terminar este cronovisor, no solo ya las interpretaciones que dio de la tumba de Ramsés IX, ¿no? Con el teorema de Pitágoras, que lo comentaba Javier Sierra, no solo, pues, en fin, si consiguió la gran obra del proceso alquímico, no solo porque determinados egiptólogos ortodoxos como Alexander Baril le siguieron también en sus postulados, sino que él decía algo muy interesante. Tú lo sabes bien, igual que yo, cuando yo he estado en Egipto, he visto los templos, ves que hay como ciertas caras o ciertos dioses que están como picoteados, como si se hubiera hecho una damnatio memorae alrededor de ellos. Siempre se pensó que era culpa de los cristianos, de los coptos. De los cristianos coptos. Y él mantiene otra teoría. Él dice que no, que realmente fueron los propios sacerdotes egipcios los que, antes de abandonar estos lugares sagrados, cuando llega el cristianismo, lo que se hacen es de horadar, ¿no? De picar estas paredes, precisamente un poco para eso, como para borrar un poco la memoria de lo que había ahí, ¿no? Para como quitarles la magia, ¿no? Como claro, amortizar. Fíjate, el otro día que acabo de venir de Egipto, se lo comentaba al grupo que acompañaba, que el mundo tartésico hacía lo mismo. Los santuarios del Turuñuelo, por ejemplo, están amortizados, es decir, eran lugares de culto que de pronto no sabemos por qué se destruyen. Seguramente para que el invasor o quien viniera luego no pudiera aprender, ¿no? Hacerse con toda esa magia que había en el lugar. ¿Y cómo se hace? Destruyendo las figuras. Claro. Es algo que es común en el Mediterráneo oriental, y yo creo que ahí Schwaller de Lubitsch dio en el clavo. Esa puede ser seguramente una de las razones, porque en muchas ocasiones vemos una serie de cabezas borradas y al lado hay otra de otra divinidad que no lo está. O sea, no es algo que tenga cierta lógica, no es algo que tenga cierta lógica. Sí, por eso digo que no es una teoría gratuita, no es una teoría arbitraria. Yo creo que tiene su fundamento, y si es verdad en esta intuición, igual que ha sido verdad en otras intuiciones que tuvo Schwaller de Lubitsch, pues bueno, nos daría una interpretación totalmente diferente, y por lo menos los cristianos coptos quedarían en mejor lugar. La figura de Schwaller de Lubitsch es maravillosa, es un personaje que hay que conocer, que hay que leer, que hay que estudiar. Lo decía al principio, ¿no? Yo participé en la edición de la editorial EDAF de El Templo en el Hombre, ¿no? Publicado en la editorial EDAF, como digo, de Schwaller de Lubitsch, y acaba de ver la luz, publicado por Atalanta, El milagro egipcio, un libro también muy, muy recomendable. Todos ellos han sido, pues, quizás el legado más interesante de la figura que hemos intentado retratar en este cronovisor junto con Jesús Callejo. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a ti, y acabas de ser profeta. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.